Muy buenos días, señor ingeniero. Soy el marinero primero Artundua Gainer. Mi grupo está conformado por el marinero primero Oscar Mercado. Y en el día de hoy hablaremos acerca del encapsulamiento de información y cables de red. El encapsulamiento de información. Primero que todo, el encapsulamiento de información es el proceso por el cual los datos que se deben enviar a través de una red se deben colocar en paquetes que se puedan administrar y rastrear. Entonces, las tres capas superiores del módulo OSI, aplicación, presentación y sesión, preparan los datos para su transmisión, creando un formato común para la transmisión. La capa de transporte divide los datos en unidades que se puedan administrar, denominadas segmentos. También asigna números de secuencia a los segmentos para asegurarse que los hosts receptores vuelvan a unir los datos en el orden correcto. Entonces, teniendo claro el concepto de encapsulamiento, antes de que la información sea enviada por un dispositivo en la red, esta debe pasar por todo un proceso dentro de cada capa de modelo de red. Y teniendo claro que cada capa de red existen y funcionan distintos protocolos de red, estos protocolos de red se activan en función del tipo de comunicación que queramos establecer. Como por ejemplo, si estamos enviando un correo electrónico, se activará un protocolo específico para correo electrónico. De igual forma, si estamos estableciendo una comunicación por la web, se activará algún protocolo específico para ese tipo de comunicación web. Y bien, independientemente de comunicación que establezcamos, vamos a compartir información entre dispositivos. Y como ya vimos en el modelo, si esa información se genera gracias a una aplicación en la capa 7. Luego de dicha información generada, viaja por todas las capas inferiores hasta llegar a la capa número 1, donde la información es enviada por un cable o por el aire hasta alcanzar el dispositivo de destino. Pero ¿qué pasa realmente con esa información? En cada una de las capas del modelo de red, pues esa información es encapsulada. ¿Pero qué es encapsulada? Pues encapsular es tomar esa información original y agregarle encabezado, los cuales contienen información específica de cada protocolo en cada capa del modelo de red. En términos específicos, encapsular es como cuando tú envías una carta a un amigo por medio de servicio postal. Después de escribir la carta, le introduces en un sobre, luego dicho sobre lo pones en una estampa, le agregas una dirección, ya sea de origen y datos del emisor, y también una dirección de destino y datos del designatario de dicha carta. Entonces, el proceso de encapsulamiento funciona casi igual. En cada capa de modelo de red se toma la información, se le agrega un encabezado y en dicho encabezado se le agrega información específica del protocolo que funcione en esa capa. Y esto pasa en todas las capas hasta que la información alcance la capa número 1, que es enviada por la red. Todo este proceso de encapsular el mensaje original sucede en el dispositivo emisor y el dispositivo receptor funciona a lo contrario. ¿Cómo así la desencapsulación? La desencapsulación se refiere al proceso de quitar encabezado de protocolo en cada capa hasta que el mensaje recibido quede sin información de protocolo. Es decir, hasta que se obtiene el mensaje original, pero hay que tener en cuenta que en el dispositivo emisor el mensaje original es encapsulado en cada una de las capas. Y en el dispositivo receptor cada capa se encarga de desencapsular únicamente la parte que le corresponde. Por ejemplo, si el mensaje se le agrega una información de ruta, la capa número 3, el mismo mensaje al llegar a la capa de destino solamente se le va a quitar la información de ruta de la capa número 3 y no va a llegar más allá. Así que cada capa encapsula la parte que le corresponde. Y de igual modo, cada capa desencapsula la capa que le corresponde y no llega más allá. En resumen, el proceso de encapsulación es agregar información de protocolo en cada una de las capas por donde pasa el mensaje original. Este protocolo es importante porque gracias a él es que los protocolos pueden comunicarse entre distintos dispositivos en la red. Muy buenos días, soy el marinero primero Mercado García Oscar y hoy les voy a hablar sobre cables de red. Bueno, un cable de red es un tipo de cableado utilizado en telecomunicaciones que transfiere datos de información de un dispositivo a otro. A veces estos cables son externos y pueden ser utilizados para cosas como conectar computadoras a modems de internet o puertos de conexión a tierra. Cuando se trata de características técnicas,
su uso y funciones, existen diferentes tipos de cables de red, pero los más comunes son el cable de red par trenzado, el cable coaxial y el cable de fibra óptica. Dentro de los cables de red par trenzados encontramos el VTP y el STP. El par trenzado sin blindaje, UTP, se usa en muchas redes Ethernet domésticas y comerciales. Tiene 4 pares de cables que se colocan dentro de la cubierta del cable. Cada par se entrelaza para evitar la interferencia de otros dispositivos en la red. La estructura de este tipo de cable aumenta su confiabilidad y ayuda a minimizar las interrupciones de la red. Y como tal es común en las redes donde se encuentran muchos usuarios o por el contrario muchas computadoras conectadas. El cable de red par trenzado blindado ESTP. Este cable utiliza 4 pares de alambres que se envuelven en una malla de cobre tejida o una hoja metálica. El cable STP cubre todo el grupo de alambres dentro del cable, igual que todos los pares de alambres individuales. El STP ofrece una mejor protección del ruido que el cable UTP. Cable de fibra óptica. El cable de fibra óptica se utiliza para redes que cubren largas distancias. Este tipo de cables tipos tiene varias capas de revestimientos de protección. Además es un cable que se transmite luz, a diferencia de otros cables que transmiten señales eléctricas. Esto lo convierte en un cable ideal para entornos de red que están dispuestos a una gran cantidad de ruido eléctrico. También transfieren información a alta velocidad y por lo tanto se utiliza en entornos de redes grandes como utilizado en grandes empresas. El cable coaxial. El cable coaxial se caracteriza por ser fácil de usar, económico, flexible y ligero. También transfieren información a alta velocidad y por lo tanto se utiliza en entornos de redes grandes como utilizado en grandes empresas. El cable coaxial. El cable coaxial se caracteriza por ser fácil de usar, económico, flexible y ligero. Está compuesto por hilos de cobre que constituyen el núcleo y el núcleo está cubierto por un aislante, un trenzado de cobre o metálico y una cubierta externa de plástico o goma. Cuenta con un apantallamiento para aislar o anular interferencias electromagnéticas. El cable coaxial es un tipo de cable que se utiliza en tecnologías de acceso inalámbricos o por cable. Se utiliza para las antenas en los dispositivos inalámbricos, también para transportar señales de radiofrecuencia como las señales de televisión. Con esto concluyo sobre cables de red. Muchas gracias.